Vamos a hacer hoy una breve pausa entre este domingo y el siguiente domingo de la serie de Romanos. Y el domingo que sigue vamos a hacer un resumen doctrinal de los capítulos 1 al 11 del libro. Pero hoy vamos a estar en el Salmo 23. Y hemos escogido este salmo con la intención de animarnos a recordar cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido fiel y nos ha ayudado en este año que está pasando. Cómo podemos confiar en Él en este año que estamos por inaugurar en menos de 24 horas. Para muchos de nosotros aquí reunidos en este año hemos visto que el Señor nos ha dado muchas alegrías, muchos motivos de acción de gracias. Por ejemplo, hemos podido celebrar el matrimonio de nuestro querido hermano Mauricio, de Rebeca, de Abby, de Julito. Hemos celebrado muchas cosas buenas. Recién celebramos también el nacimiento de Elizabeth Abigail, la hijita de nuestro querido hermano Axel, de Elizabeth, y de tantas cosas más que el Señor ha hecho, cosas muy buenas. También hemos pasado pruebas en este año que ha pasado. Hemos enfrentado pruebas de salud, dificultades a veces en relaciones familiares, dificultades laborales. En nuestro mundo también hemos visto guerras y otras cosas difíciles. Pero, hermanos, en cada uno de esos 365 días, en cada una de esas mañanas, las misericordias de Dios nunca nos han fallado. Cada mañana sus misericordias se hicieron nuevas porque grande es su fidelidad. Él nunca nos falló, nunca nos abandonó y nunca nos dejó. Siempre ha estado presente con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros podemos confiar en su misericordia pasada. Podemos saber que Él siempre está haciendo cosas buenas y que cuidará de nosotros en el futuro. En este año que estamos por inaugurar, el 2024, pero también en todos los demás años hasta que Él venga. Entonces, les pido que por favor abran sus Biblias en el Salmo 23. Es posible que hasta lo puedas recitar de memoria. Este es un salmo que las abuelitas, las mamás nos enseñan. Es un salmo muy querido para nosotros. El Señor es mi pastor. Es un salmo hermoso de confianza. Y antes de entrar de lleno en el texto, quisiera primero compartir algunos detalles de este hermoso capítulo de la Biblia. Primero, el tipo de literatura que tenemos al frente. Como en cada libro de la Biblia siempre nos ayuda recordar qué tipo de literatura tenemos. En este caso, tenemos un salmo o un poema. Los salmos son poesías, son canciones hechas por los autores inspirados de los salmos para animar al pueblo de Dios, para que alabe al Señor, para que le cante y le dé adoración. Este es uno de los salmos que escribió el rey David, quien escribió gran parte del libro de los salmos. Y por eso, teniendo en cuenta que este salmo es una poesía al Señor, vamos a interpretarlo como tal, como un poema de David hecho al Señor, donde David nos va a presentar a Dios como un pastor y también como un anfitrión que prepara un banquete para su pueblo y que le da la victoria a ese pueblo. Probablemente tú puedas ver que al lado del Salmo 23 dice Salmo de David, lo que nos recuerda quién fue el autor del Salmo, el rey David. Es un poco difícil ubicar este salmo en algún momento de la vida del rey David. En comparación con otros salmos, por ejemplo, el Salmo 51, sabemos que David lo escribió después de que él cometió adulterio con Betsabé y que lo escribió en confesión de su pecado al Señor y en arrepentimiento por el pecado que había hecho. Pero es más difícil ubicar ese salmo en la vida de David. Pero, sin embargo, es posible que tal como el Salmo 18
David lo haya escrito al final de sus días. No sabemos, es una conjetura, es una posibilidad de que David lo escribió hacia el final de sus días para reflexionar en el cuidado de Dios hacia él, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo protegió de muchas cosas. David pasó por muchas dificultades, y tal vez un poquito más de la vida de el rey David. David tuvo problemas grandes como la persecución del rey Saúl, quien lo buscaba para matarlo. Muchas ocasiones tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que depender totalmente siempre del cuidado del Señor. Su mismo hijo Absalón trató también de quitarle el trono a David. Entonces David tenía experiencia. Yo creo que en este salmo nos habla desde un punto de experiencia personal del cuidado de Dios por él. Entonces podemos aprender acá de una persona que sabe que es descansar en las manos de un Dios poderoso que cuida de él y que tiene cuidado de su vida aún en las situaciones más difíciles. David también era un pastor del rebaño de su padre Isaí y entendía claramente que era cuidar de un rebaño, que era cuidar de ovejitas, de protegerlas. Por eso nos presenta ahora a Dios, al Señor como nuestro pastor, como su pastor y nuestro pastor. Entonces leamos el Salmo 23 y después vamos a orar. Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro pastor, porque contigo nada nos hace falta. Gracias, Señor, porque tú eres quien cuidas de nuestras almas, quien has cuidado de nosotros en este año que está pasando. También tenemos la seguridad de que cuidarás de nosotros en el futuro. Sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por Jesús, el buen pastor, quien dio su vida por nosotros las ovejas. Ahora, Señor, te pedimos que nos edifiques por tu palabra y que nos enseñes más de ti como nuestro pastor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver 4 puntos aquí de cómo Dios cuida de nosotros como nuestro pastor. En los versículos 1 al 2 vamos a ver que el Señor nos provee. El Señor nos provee. Segundo, en el versículo 3, el Señor nos guía. El Señor nos guía. Tercero, el Señor nos protege. El Señor nos protege en el versículo 4. Y en los versículos 5 al 6, el Señor nos da su victoria. Versículos 1 al 2 dicen, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Como hemos dicho, David usa 2 figuras para referirse a Dios, como un pastor que cuida de un rebaño, en los versículos 1 al 4, y también como un anfitrión, como un rey que ofrece un banquete. Y es bueno también recordar que en el cercano oriente, en el tiempo en que David escribía ese salmo, a los reyes se les refería como pastores. Es decir, que Dios es el rey, quien es el pastor de su pueblo. También tal vez si recuerdan la parábola que Jesús usó para decir que un rey hizo un gran banquete que invitó a muchos
pero que no muchos fueron, también nos recuerda que Dios como rey también hace un banquete grande para invitar a su pueblo y para celebrar sus victorias. Entonces, acá tenemos a Dios representado poéticamente como un pastor y también como un anfitrión. Y el versículo 1 nos recuerda primero que la confianza de David está en el Señor. El Señor es mi pastor. Ahora, ¿qué hace un pastor? Un pastor, cuando hablamos de un pastor, en este capítulo nos estamos refiriendo en un hombre que está cuidando de un rebaño, que está cuidando de ovejitas, que está cuidando de estos animalitos que son muchas veces indefensos, vulnerables a los ataques de lobos y que necesita que le den comida, que le den su comida a su tiempo, que les guíen por un camino seguro, que no se caigan. Entonces, esto es lo que la figura que nos presenta aquí David, de un pastor, de Dios como un pastor que provee para su pueblo. Y si el Señor es el pastor, entonces David se identifica como una de las ovejas de ese pastor. También nosotros podemos entonces entender que en Cristo somos las ovejas del prado de Dios. Ahora, hermanos, es asombroso pensar que el Señor, quien es el Dios que creó los cielos, la tierra, los mares, quien es poderoso, quien es santo, 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 quien está por encima de todo, quien con su palabra dijo, hágase la luz, se hizo la luz, también es un tierno pastor, un amoroso pastor que está cerca de sus ovejas, que no está lejos y distante, sino que se preocupa por el cuidado de sus ovejitas. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, es un capítulo hermosísimo que te recomiendo que lo leas en casa para recordar más de los atributos de Dios. Pero miren cómo describe Isaías a Dios en Isaías 40, versículo 10 y 11. Dice, miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le procede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Nuestro Señor es un Dios poderoso, grande, glorioso. Nada es difícil para Él, todo el poder es de Él. Y también es tierno, es cuidadoso con sus ovejas, es amoroso, es bondadoso. Por eso, hermanos, podemos recordar que Él cuida de nosotros. Él no es un Dios distante, sino un Dios cercano y bondadoso. David continúa diciendo, después de identificar a Dios, que nada le falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y las formas en que Dios provee para Él, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. En la Reina Valera del 60 dice, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Creo que no quiere decirnos David que porque el Señor es nuestro pastor, todo siempre va a ser fácil. O que no van a haber problemas en nuestras vidas, sino que más bien cuando nuestra confianza está en el Señor, podemos recordar que Él es nuestro pastor y que podemos tener descanso y paz en Él, que nos lleva a aguas de reposo, que podemos siempre estar confiados en Él, de que con Él nada nos faltará, que Él proveerá para nuestras necesidades espirituales y físicas también, y que podemos tener paz en Él. De que nuestra paz no viene de si hay estabilidad, si hay dinero, si hay salud, sino que nuestra paz y nuestro descanso está en el Señor.
Por eso nosotros podemos, como dice Primera de Pedro 5:7, descargar sobre Él todas nuestras angustias porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros podemos tener nuestra confianza puesta en que el Señor es nuestro pastor. Y porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Él nos proveerá descanso, nos llevará a arroyos de aguas tranquilas. Podremos tener paz en todo momento, como Horacio Spafford, de que aun cuando vengan situaciones difíciles que nos puedan dejar con la boca abierta, podemos confiar en su provisión y su cuidado por nosotros. Su misericordia nunca nos va a fallar. Salmos 37:25 también dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces podemos confiar también en el Señor, que Él proveerá para nuestras necesidades, proveerá para lo que necesitemos y nos dará descanso en Él, en Cristo. Entonces, recordando este año que pasó, tal vez podamos recordar cómo Dios proveyó el pan de cada día, cómo proveyó un techo, cómo proveyó para nuestras necesidades, cómo proveyó tantas cosas. Y agradecerle por eso y confiar que en el futuro Él también proveerá lo que necesitemos. Y también que cuando venga la prueba podemos agradecerle porque sabemos que la prueba Él la usa para acercarnos más a Él y para enseñarnos a confiar en Él y depender de Él y no de nuestras circunstancias. Hermanos, les confieso que reflexionando en este salmo en esta semana, me di cuenta que algunas veces, aún con la cabeza puesta en la almohada, la cabeza a veces puede seguir y seguir y seguir y pensar y pensar. Tal vez te pasa a ti también. Pero busquemos descansar en el Señor. Como dice este versículo, el Señor me lleva en campos de verdes pastos, me hace descansar y me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Podemos disfrutar del descanso que Él nos da y saber que Él siempre tiene todo en sus manos. Tuvo control de todo este año 2023, lo tendrá también en el 2024, el 25, el 26, hasta que Él regrese. No tenemos que estar afanados ni preocupados porque Él tiene todo el control. Por eso podemos darle todas nuestras cargas y disfrutar del descanso que Él nos da. Por eso, hoy espero que nosotros todos podamos poner la cabeza en la almohada y decir: Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por toda tu bondad y tu cuidado por mí en este año. Y sé que estarás conmigo en este año que viene. Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 11, 28 al 29. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, cuando te sientas cargado, recuerda que el Señor es tu pastor, que con Él nada te faltará, que Él te da descanso, que Él te da paz, que Él te lleva a aguas de reposo y puedes descansar en Él sabiendo que Él tiene todo en sus manos. Y nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Nuestro segundo punto es que el Señor nos guía en el versículo 3. Allí David dice: me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Me infunde o me cambia, me da nuevas fuerzas. En el versículo 4 también dice David que el Señor con su vara de pastor le infunde nuevo aliento. Y no sé, tal vez tú como yo pasaste en este año 2023 momentos en los que te sentías cansado o cansada, como que tal vez siento que no tengo más fuerzas. Me siento cansado, me siento agotado, me siento como que la carga es muy pesada. Pero si miras hasta hoy, tal vez puedes recordar que Dios te ha dado nuevas fuerzas, que el Señor te ha sostenido, no te ha dejado,
porque cada mañana sus misericordias se hicieron nuevas para ti. Y aquí estás hoy, sonriente y dándole gracias a Dios, porque el Señor ha cuidado de tu vida. Entonces, podemos tener paz de que siempre el Señor nos ha alentado con su palabra cuando nos hemos sentido cansados, nos ha alentado con la comunión de los hermanos y nos sostuvo y nunca nos dejó caer. Y es más, en cada prueba que hemos pasado, Él nos ha enseñado algo más acerca de Él y su gran amor para con nosotros en Cristo. Y nos ha permitido conocerlo más. Por eso podemos también darle gracias por la prueba y por todo lo que hemos pasado. Isaías 40, 29 al 31 dice, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Entonces, cuando nos sintamos cansados en el 2024, porque nos vamos a cansar, recordemos que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Recordemos que en el momento muchas veces se ve como una pared y un muro que no podemos alcanzar cuando nos enfrentamos a una prueba, pero Dios es más grande y Dios nos dará las fuerzas para poder tener paz en Él, saber y confiar que Él actuará a nuestro favor. Y esto no será solamente en este nuevo año, sino hasta que lleguemos a la gloria con Cristo. El Señor dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la consumará hasta el día de Jesucristo. Entonces Él hará todo lo que sea necesario para ayudarnos a seguir hasta la meta del supremo llamamiento de nuestro Señor en Cristo. El Señor también, en su bondad y misericordia, nos guía por el camino correcto. Qué bendición que en este año nosotros pudimos disfrutar de escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo, de ser edificados en una iglesia amorosa y saludable que existe para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. El Señor ha usado su palabra todo este año para animarnos y para guiarnos por el camino correcto. Para que por su palabra podamos aconsejarnos unos a otros y para que el Señor nos permita entender su voluntad y nos guíe por el camino que a Él le agrada. El Señor no quiere que como sus ovejas nosotros nos extraviemos, sino que Él nos guía por el camino correcto y usa su palabra para guiarnos por el camino que es agradable a Él. Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la lumbrera que alumbra mi camino y es la que Dios usa para guiarnos por el camino correcto. Por eso te animo a ti y a mí, nos animo a que en este año sigamos profundizando en conocer al Señor por su palabra. Que si tú te haces una meta, un plan, que hagas la meta y el plan de conocer más al Señor en su palabra, de buscarle y profundizar en lo que Él tiene en su palabra, porque en su palabra Él nos muestra el camino correcto, nos guía para entender quién Él es, cómo podemos tener comunión con Él por medio de Cristo. Entonces, que el Señor nos guíe más y más por su palabra. Y el Señor también, una de las cosas que Él hace por nuestro bien, que Él ha hecho, es que Él hace honor a su nombre. Él nos infunde nuevas fuerzas, nos guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Qué interesante. Tal vez alguien pudiera preguntarse, yo me he preguntado, ¿cómo Dios al honrar su nombre nos está haciendo un bien? Bueno, Dios es la persona más grande, más poderosa, más digna de recibir adoración. Y todo lo que Dios hace, Él lo hace para glorificarse a sí mismo. Y cuando Dios se glorifica a sí mismo, cuando Dios honra su nombre, Dios nos da a conocer más de quién Él es, de su poder, de su gloria.
Y cuando nuestra adoración, nuestro ser dirige su adoración, todo lo que somos a Él como el objeto, el único digno objeto de ser alabado, nosotros encontramos que nos regocijamos en Él, porque encontramos que Él es el único digno de ser alabado y exaltado. Y adoramos a quien es digno de verdad ser adorado. No a cosas pasajeras, no a cosas que se quedan acá en este mundo y no a cosas que no perduran, sino a alguien mejor y digno y quien da propósito a nuestras vidas. Ahora, hermanos, todo lo que el Señor hace, lo hace para hacer honor a su nombre. Si el Señor lo hace todo para honrar su nombre, creo que podemos nosotros también preguntarnos, ¿cómo podemos hacer planes y propósitos en este nuevo año que también glorifiquen y honren su nombre? Tal vez podamos considerar algunas preguntas para ayudarnos a tomar decisiones en este nuevo año, para filtrar las decisiones, los propósitos que tengamos para honrar su nombre. Tal vez puedas considerar si la decisión o el plan o lo que tú tienes glorifica a Dios y habla bien del nombre de Dios a otras personas, incluyendo mi familia, mis amigos, mi iglesia, compañeros de estudio. ¿Va esto a va a ayudar a otros a que vean que Dios es grande y poderoso y que Él es digno de toda adoración? ¿Me ayuda esta decisión a conocer más al Señor? ¿O tiene el potencial de alejarme de Él? ¿Puedo honrar al Señor con esta decisión sirviendo a otros? Esas son algunas preguntas que tú puedes considerar para ayudarte a entender lo que hago y lo que me propongo. ¿Sirve para honrar al Señor? ¿Sirve para glorificarle a Él? Porque nuestro propósito, hermanos, es en todas las cosas dar gloria a Dios, que su nombre sea reconocido como santo, que Él sea honrado como la persona más valiosa y digna. Nuestro tercer punto es que el Señor nos protege. El versículo 4 dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Hermanos, como el pastor Alejandro dijo, el Señor nos ha librado de tantas cosas, nos ha protegido, nos ha ayudado cuando hemos pasado por valles sombríos. En la traducción de Reina Valera del 60 dice, valle de sombra de muerte. Yo imagino que en algún momento las ovejas pasan de estar en los prados verdes, donde tienen un lago al lado, donde pueden estar tranquilas, y en algún momento también van subiendo por una alta montaña, y que si miran para abajo hay un gran despeñadero, y que si miran para abajo y si se van muy lejos se pudieran caer. Pero la vara de pastor del Señor les infunde nuevo aliento y las protege y las va cuidando para que no se caigan. El Señor también nos ha cuidado en este año. También nos ha protegido de muchas cosas. También nos ha protegido tal vez de cosas que ni siquiera hemos visto. Y nos ha ayudado en cada momento. Y qué bueno que este versículo también nos da un poquito de sobriedad para recordar que pasaremos por un valle sombrío. Es bueno saberlo para estar preparado para enfrentarlo. Y si no en el 2024, probablemente en el 2025 o en el 2026, pero no te sorprendas cuando venga la prueba porque vamos a enfrentar valles sombríos. Pero qué bueno es saber que en la vida cristiana vamos a encontrar pruebas, pero la vamos a encontrar no solos, sino con el Señor. Y la confianza de David está en que
no temo sufrir daño alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tú estarás conmigo. Entonces tú puedes con confianza y alegría decir, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tú puedes mirar hacia el futuro y saber que así vayas por esa montaña altísima y todo se vea nublado y oscuro, el Señor estará allí contigo. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Él irá a tu lado y con su vara de pastor te infundirá nuevo aliento y no te dejará caer, sino que te guiará a verdes pastos y te hará descansar. Isaías 41:10 es una gran promesa, hermanos. Te aconsejo que te memorices este versículo porque es un versículo que nos recuerda que no tenemos que tener miedo. Isaías 41:10 es un versículo que personalmente me ha infundido mucho aliento y en momentos en los que he sentido temor, el Señor lo ha usado para recordarme que no tengo que temer, sino que tengo que tener paz en el Señor, que puedo estar confiado en Él, porque Él es más grande que cualquier prueba o situación. Isaías 41:10 dice, no temas, no tengas temor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, amado hermano y hermana, no temas, porque el Señor está contigo. Nosotros no somos invencibles, no somos grandes, no somos poderosos, no somos todopoderosos, pero sí estamos del lado de quien sí lo es. Él está con nosotros y Él sí tiene el poder para ayudarnos en toda circunstancia. Hermanos, todas estas grandes y hermosas promesas y verdades que David menciona aquí en el Salmo 23 solo están apuntando a un más grande y buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les pido que por favor vayan a Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Es un poco largo, entonces lo leeré un poquito más rápido. Juan capítulo 10. Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento y dice así. Jesús dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla.
Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor, el buen pastor, quien proveyó para nosotros también abundantemente. ¿Y qué dio Jesús? Jesús dio su vida. Jesús dio lo más importante y valioso. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor dio su vida, da su vida por las ovejas. Jesús es aquel buen pastor quien es Dios mismo, quien se encarnó tomando la forma de un hombre y quien cuidó de nosotros, quien cuida de nosotros, y la forma más especial que lo hizo fue yendo a una cruz, él mismo convirtiéndose en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en la cruz murió por nuestros pecados, derramó su sangre y resucitó también al tercer día. Él dice que nadie le quitó su vida, sino que Él la dio por su propia cuenta. Y Él tiene poder para ponerla y también para volver a tomarla. Entonces, Jesús ha provisto para nosotros perdón de pecados, justificación, vida eterna, reconciliación con el Padre. Y ahora Él es nuestro pastor. Ahora Él es nuestra paz. Ahora en Él tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. Ya no somos ovejas extraviadas y apartadas y vulnerables al peligro de los lobos y de ladrones que solo quieren hurtar, matar y destruir, sino que ahora somos parte del rebaño de Cristo, a quien Él ama y quien Él cuida. La manera más importante en que Él ha cuidado de nosotros ha sido el perdón de pecados, la vida eterna que tenemos en Él y todas las bendiciones espirituales que trae con su amorosa gracia. Entonces el Señor nos dio su vida, proveyó su vida al morir por nosotros en la cruz. Pero el Señor también, como dice aquí, nos guía porque Él es la puerta que nos lleva al Padre y Él mismo es el camino, la verdad y la vida. El Señor también nos ha protegido de ladrones y lobos que buscaban apartarnos de Él y ahora nos ha hecho parte de su redil. Entonces, en este año, cuando tú sientas que Dios tal vez esté un poco distante, recuerda que Él nunca está lejos. Recuerda que en Cristo, Dios ya nos ha dado su demostración de amor más grande y de su glorioso amor en la cruz. Recuerda que en Cristo Él ya te ha dado la demostración más grande, no porque tenga que demostrarnos nada, sino por su gran amor y bondad de que Él cuida de nosotros, porque Jesús ya murió en la cruz por ti y porque Él ya resucitó y porque en Él ya te ha dado victoria y vida eterna en Él. Esa es la demostración más grande. Puede que haya dificultad, puede que haya enfermedad, lo que sea, pero en Cristo somos más que vencedores. Ahora, hermanos, por eso tú puedes comenzar este nuevo año con confianza, sabiendo que comienzas un nuevo año sabiendo que Cristo es tu buen pastor, quien cuida de ti, quien cuida de esta iglesia, quien cuida de nosotros. Ahora, quisiera preguntarte, ¿eres tú una de las ovejitas de Cristo? ¿Estás tú entre una de las ovejas de su prado? Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, qué bendición, porque hoy puedes celebrar que estas bendiciones te aplican a ti y son para ti en Cristo. Pero si tú todavía no has confesado a Cristo como tu Señor, no has creído en Él y no te has arrepentido de tus pecados, debemos advertirte que eres como una ovejita que es vulnerable a los ladrones,
que solo quieren robar, hurtar y matar. Pero no tiene que ser así. Si tú crees en Él, que Él es quien te sustituyó a ti en la cruz, quien murió por ti y quien resucitó y en quien tú descansas para tener paz con Dios y en quien tú confías para la seguridad de tu eternidad en el cielo, puedes tener paz de que Él es tu pastor. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él, puedes tener seguridad de que estarás con Él en el cielo por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué quisiéramos andar como una oveja vulnerable a cualquier cosa? No, más bien creamos en el Señor. Y si tienes alguna pregunta, si quieres aprender más de este evangelio, nos encantaría hablar contigo, con alguno de los miembros de esta iglesia, con el pastor Alejandro, conmigo estamos para servirte. Nos encantaría hablar más del evangelio contigo. Por último, el Señor nos da su victoria en los versículos 5 al 6. Allí David dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Ahora la imagen que David usa, la figura que él usa ahora cambia a la de Dios como un anfitrión, alguien que prepara un gran banquete y que invita a David allí para celebrar. Vemos este símbolo de honor, como cuando se unge a alguien con aceite, era algo que se hacía para ungir a los reyes, era algo de mostrar honor. Y también de proveer bendiciones, dice allí, y me colmas de bendiciones. Todo esto es una celebración donde Dios ha preparado un banquete, invitado a David allí a la vista de sus adversarios. Ahora, Dios es victorioso sobre todo lo que se oponga a Él y a Cristo su ungido. El Señor es victorioso y tiene poder y victoria sobre todo lo que se oponga a Él y a Cristo su ungido. Y también a nosotros nos da la victoria a través de Cristo. Nosotros también podemos celebrar y simbólicamente celebramos cada mes en la cena del Señor las victorias de Dios y de Cristo en la cruz. Celebramos también con un banquete cada domingo que Dios ya también ha vencido a sus adversarios. De que Dios ya venció a Satanás en la cruz. De que Dios ya ha vencido al pecado y a la muerte porque ya no tienen dominio sobre nosotros. Luchamos contra esto, pero ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso nosotros podemos comenzar este nuevo año confiando en que no vivimos bajo esclavitud al pecado, sino bajo la libertad que Cristo logró por nosotros al vencer en la cruz. Ahora, David dice que el Señor le colma de bendiciones. Y tú también, si estás en Cristo, hoy puedes recordar que el Señor también te ha colmado de bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones grandísimas. Dios te ha adoptado como un hijo, una hija de Dios. Qué glorioso que ahora somos parte de la familia de Dios, que ahora llevamos el apellido de Dios, que ahora somos sus hijos. Somos parte de su familia, que hemos sido redimidos. Él nos ha redimido por la sangre de Jesús. Tenemos el perdón de nuestros pecados y que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Que Él nos ha guardado para sí mismo y nos ha apartado para Él. Entonces podemos comenzar este nuevo año y todos los que vengan sabiendo que en Cristo el Señor nos ha colmado de bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Que con Cristo nada nos hace falta. Y ahora para finalizar tenemos esta hermosa promesa donde el Señor dice: tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Qué bonito que podamos decir que
La bondad del Señor y su misericordia nos acompañarán. Irán delante de nosotros. Entonces, ten paz, ten gozo, ten confianza en el Señor de que su bondad y su misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. De que Él es tu pastor, de que nada te faltará. Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. David también desea vivir en la casa del Señor, de estar allí por largos días, de estar con Él en su presencia. Salmo 27:4 también dice: una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Hermanos, que este sea también el deseo para nosotros, que nosotros deseemos estar en la presencia del Señor, de estar con Él en el cielo. Que nosotros tengamos nuestra mirada fija, no solamente en este lado de la eternidad, sino también con el Señor. Que también deseemos que Jesús regrese por nosotros y que podamos verle cara a cara y deleitarnos en Él. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias para siempre. Que no nos apeguemos a lo que hay aquí en este mundo, sino que más bien nos mantengamos con la mirada fija en Jesús, esperando que Él regrese y que podamos estar con Él. No hay nada mejor que Él. No hay nada que se compare a la bendición de algún día estar con Él. Y mientras tanto, también deleítate en el Señor. Deleítate estar en buscarle por su palabra. Deleitémonos en Él, hermanos. Entonces, no sé si es así en sus probablemente como en mi pueblo, también en tu pueblo, tal vez la gente sale con una maleta y le da la vuelta a la manzana corriendo, o la gente se pone ropa por debajo de color amarillo, o la gente se come unas 12 uvas y muchas otras cosas más. Sí, vamos a comenzar nuevo año bien. Bueno, que nuestra confianza esté en el Señor y no en eso, ¿verdad? Que estemos confiados en el Señor, sabiendo que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que podemos depender de Él y confiar en Él, que su cuidado fue bastante generoso, bastante bondadoso, que cuidó de nosotros el año pasado, lo seguirá haciendo en el 2024 y en todo lo que venga. Para despedirnos, hermanos, quisiera leerles Hebreos 13, 20 al 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno, los capacite, ustedes, amada Iglesia Bíblica Sublime Gracia, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro pastor, porque en ti está nuestra confianza, porque tú ya has provisto para nosotros grandemente en Cristo. Porque contigo, Señor, nada nos faltará, porque sabemos que tú eres nuestro Padre amoroso quien provee. Gracias por la provisión de Cristo, nuestro buen pastor, quien dio su vida por nosotros las ovejas. Señor, ¿cómo no agradecerte por tanto que has hecho? Por el pan de cada día, por el ánimo, por los hermanos, por nuestras familias, por nuestra familia de la IBSG, por tantas cosas. Por el sol que sale cada mañana, porque tus misericordias se hicieron nuevas en cada mañana y porque grande ha sido tu fidelidad. Señor, ahora que emprendemos un nuevo año, lo reconocemos que no lo hacemos en nuestras fuerzas, que eres tú, Señor, quien nos has
siendo tu voluntad, nos concederás un año más. Si es tu voluntad, Señor, que mañana el sol amanezca, entonces, Señor, comenzaremos un nuevo año para tu gloria. Te pedimos que todo lo que hagamos, que lo podamos hacer para honrarte a ti, para glorificarte a ti, conocerte. Te agradecemos, Señor, y confiadamente nos ponemos en tus manos, entregándote nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, entregándotelas a ti, Señor, sabiendo que tú eres más que suficiente para proveer todo lo que necesitamos. Ya lo has hecho en Cristo, Señor. Estamos confiados en ti y agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y gracias al Señor por todo lo que ha hecho.